Deuteronomio 22. Amén. ¿Lo tienen? Deuteronomio 22, capítulo 23, capítulo 23, versículo 2. Dice: no entrará bastardo en la congregación, repito, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor Dios de la gloria, por este día, Señor, donde vamos a compartir tu palabra, Señor, que puedas preparar corazones, mentes, Señor, que tu pueblo pueda entender, bendito Rey de Gloria, que hay poder, Señor, cuando un padre bendice a su familia, Señor. Hay un gran poder, Señor, que tú quieres usarlos a cada uno de los varones, y si no hay varones, igual, Señor, porque la mujer también está llamado a poder bendecir, bendito Rey. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. 23, 2. A ver, versículo 23, ahí está. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. Ahora sí, ¿ves? La mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos, el mejor legado que le podemos dar es dejarle, no solamente dejarle cosas materiales, que eso es bueno, sino tenemos que dejarle nuestra fe en quien hemos creído, en un Dios vivo, en un Dios grande, en un Dios todopoderoso. Amén. Entonces, eso es lo más importante que nosotros debemos de dejar a nuestros hijos, porque si usted no transmite su fe como debe ser, entonces la siguiente generación no lo conocerá. Los padres tienen la responsabilidad de bendecir a su generación, de bendecir a sus hijos. Hoy en día se está levantando pues una generación que no le tiene temor al Señor. La Biblia dice que Jesús conquistó Jericó, que Josué conquistó Jericó, y Josué conquistaba porque era un guerrero. Josué se iba a conquistar a la muralla de Jericó, ¿no? Y su esposa le decía, Josué, ¿cuándo vas a llegar a casa? Y Josué le decía, no tengo tiempo. Y José conquistaba y conquistaba, y se fue a conquistar a la ciudad de Jai. Y de nuevo la esposa le decía, Josué, ¿cuándo vas a llegar a casa? ¿No? Y no había cuándo llegar porque Josué estaba empecinado en conquistar. Entonces dice en Jueces 2:10 que Josué murió y la generación después de José no le tenía temor a Dios. No dejó legado. Qué terrible, hermano, es cuando una persona trabaja y no puede bendecir a su generación, bendecir a sus hijos, ¿no? Dile al que está acostado, tengo que bendecir a mis hijos. Dígale. Y aquel que no está casado igualito. Son palabras que tienen poder. Amén. No hay necesidad más grande en la vida, hermanos, que ser bendecido por los padres, ¿no? Fíjese que hasta Jesús mismo tuvo que ser bendecido, porque el Señor le dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Recibió bendición de parte de Dios, ¿no? Y aún, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él también bendecía a los niños. Y lo bendecía con dos propósitos. Primero, para que esos niños sean bendecidos. Y segundo, para que los padres aprendieran a bendecir a nuestros hijos. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, lo que hemos hecho pues es causarles heridas en su corazón, ¿no? Heridas de humillación, heridas de abandono, de traición, de vergüenza, de amargura, ¿no? De injusticia y aún heridas de agresividad. Entonces, muchos de estos hijos lo que tienen en su corazón es una herida. ¿Por qué? Porque no tienen un recuerdo que un día el padre lo bendijo, ¿no? Ya que es triste ver personas, ¿no?, mayores que no han tenido aún esos recuerdos, ¿no? Y que es una necesidad muy importante para todo hombre y para toda mujer, ¿no? Cuando uno bendice a sus hijos, es como que lo enriqueces, le haces fructífero, ¿no? Y su vida, aunque sea de edad avanzada, necesita bendición.
Todo y cada uno de nosotros necesitamos bendición. Sea niño, adolescente y aún de adulto, se necesita ser bendecido. Es por eso que Dios desea que los niños crezcan en un ambiente de bendición, en que los miembros de la familia, ¿no?, expresen los unos a los otros la bendición, ese mensaje de bendición que viene de parte de Dios, ¿no? Y es que Dios imparte el mensaje a través de los padres. Y así como Dios imparte el mensaje a través de los padres, el diablo también imparte el mensaje a través de los padres. De tal manera que los padres son agentes tanto de bendición como de maldición. Amén. Entonces, y eso es cierto. Cuando esto sucede, entonces, cuando uno ve que digamos, inconscientemente a veces se maldice a un hijo, entonces el padre tiene que entender la ofensa que ha cometido. Tiene que arrepentirse y dar solución a ese problema. Pero, ¿cómo se da cuenta uno cuando ha ofendido a una persona? Cuando ha creado un ambiente de bendición en el hogar. Cuando la presencia de Dios constantemente está en ese lugar. De tal manera que el padre es sensible a las acciones que hace. Porque, como le he dicho, muchas veces inconscientemente dañamos o bien a la esposa o bien a nuestros hijos. Entonces, si uno está en contacto constante con el Señor, uno se va a dar cuenta de lo que ha hecho y va a tener que restituir, va a tener que solucionar esa ofensa que ha cometido. Amén. Los judíos practican esta cultura de bendición familiar hasta el día de hoy, ¿no? Es por eso que los judíos prosperan en las finanzas, prosperan en la educación, prosperan en sus relaciones familiares, ¿no? Más que cualquier otra cultura que podamos ver en el mundo. Dios desea entonces que cada niño reciba más de una bendición en su vida. Hay 7 etapas, hemos escuchado en el mensaje del pastor César, hay 7 etapas de vida de un hijo. La primera etapa es en la concepción, la segunda es en el vientre, la tercera es en el momento, en el nacimiento, la cuarta es en la infancia, la quinta en la adolescencia, la sexta en el matrimonio y la séptima en la edad anciana. Y hoy vamos a hablar de la primera etapa en la vida del hijo, o sea, en la etapa de la concepción. Los padres deben de bendecir a sus hijos durante la concepción. Todos los niños que vienen al mundo son enviados por Dios, ¿no? Él es el creador y dador de la vida. Satanás sabe lo que todo niño puede ocasionar en las naciones, porque dentro de cada niño hay un potencial, hay un planes que el Señor le ha impregnado a cada criatura. Y Él desea, a través de esos planes, multiplicarlos. Lo hace a través de transmitir su imagen y semejanza, porque somos creación de Él. Desde un principio, Satanás ha tratado, pues, de alterar la imagen de identidad y destino de un niño. Pero todo niño debe recibir la bendición de Dios por medio de sus padres desde la primera etapa de su vida, que es la etapa de la concepción o fecundación. En cada etapa de la bendición en la vida de un niño se origina, pues, una profunda pregunta espiritual y emocional a los corazones de los padres. Dios o Satanás pueden responder la pregunta por medio del mensaje impartido por los padres. La pregunta primordial durante el tiempo de concepción es: ¿soy deseado y bienvenido en esta familia? Satanás y sus demonios, por supuesto, quieren que los padres respondan a esta pregunta diciendo: no eres bienvenido, no te queremos, nadie te quiere, no queremos un hijo en este momento, ¿no? Eres un intruso en nuestras vidas, eres un error o eres un producto de la lujuria, no tienes propósito, no tienes destino. Pero la respuesta de Dios es lo opuesto, y Él desea que los padres respondan: sí, eres completamente bienvenido, te queremos y te esperamos con gozo, ¿no? Tienes un lugar en esta familia y eres de gran bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque tienes un plan y un destino, ¿no? Y Dios tiene un plan y un destino para cada uno de nosotros. Y eso es lo que quiere, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué significa que un hijo haya sido bendecido durante la concepción? Primero, que los dos padres quieren al hijo y esperan el nacimiento con gran gozo. Segundo, que los padres están en un pacto legítimo de matrimonio. Tercero,
que la concepción ocurre en amor y no en lujuria. ¿Y qué significa cuando el hijo ha sido maldecido durante la concepción? Que alguno de los padres no espera o no quiere al hijo. Segundo, alguno de los padres se queja de la concepción y ve al hijo como un intruso. Tercero, la concepción ocurre fuera del pacto matrimonial. Cuarto, la concepción ocurre en lujuria y no en amor. Hermanos, entonces, qué importante es tener los hijos dentro del pacto matrimonial. Repito, dentro del pacto matrimonial es lo más importante si uno quiere que sus hijos sean bendecidos. Porque desde el hecho de ya tener un hijo fuera del pacto matrimonial, un hijo que en dos personas solamente están conviviendo, ya le estamos indirectamente maldiciendo, sin saberlo. Por eso son estos mensajes que se da para poder aprender cómo corregir, cómo alinearnos con el Señor. Amén. Consecuencias entonces de la bendición o la maldición. Cuando un hijo es bendecido durante la concepción, los padres le dan a Dios la autoridad para transmitir su mensaje en el corazón del hijo desde el principio. Esto implica pues un gran sentido de ser amado, valorado, deseado, aceptado y bienvenido. Un sentido claro de propósito y destino es liberado sobre el niño desde el comienzo. Cuando la concepción es bendecida, los padres reconocen que ese hijo no es un accidente. Más bien, Dios ha escogido crear y enviar a ese hijo en el tiempo específico de esa familia para cumplir pues un propósito y un destino divino. Otro beneficio clave de la bendición paternal durante la etapa de la concepción es que mediante este acto el padre y la madre, dice, ponen una cobertura espiritual sobre el hijo, la cual esta cobertura bloquea todo acceso demoníaco al niño mientras que esté en el vientre. Cuando el hijo es nacido en un pacto matrimonial, eso le da derecho a que los padres tienen una protección, le dan esa protección a la criatura mientras que está la criatura en el vientre. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque de ahí empieza a ser bendecido la criatura, desde el momento de la concepción. Muchos padres no se dan cuenta de que el pacto matrimonial crea una cobertura espiritual alrededor de la concepción del hijo y su crecimiento en el vientre. Cuando los padres conciben un hijo o hija fuera de la cobertura protectora del matrimonio, el hijo que aún no ha nacido queda expuesto a cualquier espíritu demoníaco que se presente en ese momento. El sexo prematrimonial de hoy en día y la convivencia entonces se ha convertido en algo tan común que muchas personas la consideran un comportamiento normal. No tienen idea de las consecuencias devastadoras generacionales que éstas producen. Por eso Deuteronomio 23:2 dice, no entrará bastardo, no entrará un hijo ilegítimo, no entrará un hijo concebido fuera del matrimonio en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová. No es que Dios no acepta a un niño concebido fuera del matrimonio, sino que Satanás tiene el derecho legal de mantenerlo fuera de la congregación hasta la 10ª generación. Así que por medio de un acto de inmoralidad sexual, Satanás tiene derecho pues a destruir, a destrozar, a aniquilar, a arruinar la vida de un niño hasta 10 generaciones. Hermanos, si cada generación tuviera 4 hijos solamente, entonces para la 10ª generación tendríamos 1 millón de personas, ¿no?, que se verían afectados. Así que por medio de un acto de inmoralidad sexual, el enemigo tiene el potencial de destruir la vida de más de 1 millón de personas, ¿no? Y Satanás justamente está haciendo eso. Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, cerca del 40% de los nacimientos en los Estados Unidos son de mujeres no casadas. Ese es el plan del diablo y lo está haciendo, hermano, aún en nuestras naciones y en todas las naciones. Ya no se quieren casar, solamente conviven. Entonces, el hecho de estar conviviendo, ya estás acarreando maldición a tus hijos desde el momento de la concepción. Ojo, concepción, ¿no?, infancia,
nacimiento, infancia, adolescencia y así sucesivamente. Cada etapa. Si la etapa inicial ha sido maldecido, lógicamente el resto de las etapas seguirá la maldición. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué mi hijo está así? Ojo, en hogares cristianos, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay algo que ha habido, que ha afectado a esa criatura desde el momento de la concepción. Cuando Satanás y sus demonios tratan de invadir la casa de una persona, él va tras su familia. Su propósito es destruir su matrimonio, sus hijos y sus nietos. Pero para hacer eso, primeramente debe obtener acceso a los padres y así poder tener acceso a los niños. Satanás y sus demonios saben que no pueden atacar a los niños de manera directa si están bajo la autoridad de sus padres. Ellos deben atravesar a los padres antes de llegar a los niños. Es triste, pero si los padres están ciegos ante las armas del diablo o si no entienden su función como padres, el enemigo tal vez tenga acceso directo a sus corazones y a las vidas de sus hijos por medio de las puertas que ellos, los padres, involuntariamente han abierto. Los niños en general, Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Los israelitas no solo buscaron el conocimiento, sino que también ignoraron deliberadamente los mandamientos y el pacto de Dios que habían establecido con ellos. Este olvido conduce pues a una maldición generacional, ya que Dios declara que se olvidará de sus hijos. Esto no es un castigo arbitrario, sino es una consecuencia natural de las acciones de los padres. Cuando una generación descuida el conocimiento y la ley de Dios, las generaciones futuras sufren por ese descuido, creciendo sin la guía y la bendición que proviene de su relación con Dios. Vamos a ver un ejemplo práctico. Supongamos que hay un padre que está manejando descontroladamente con su hijo de 3 años, ¿no? Y su hija de 2 años, atados en sus asientos con sus cinturones de seguridad en el asiento trasero. Justo cuando hace un giro pronunciado, dice, se le aparece un perro. Y al girar tremendamente, choca estrepitosamente y muere el padre y mueren los 2 niños. En este caso es claro que los 2 hijos murieron por las acciones de su padre. No fue culpa de los niños. Ellos no tenían nada que ver en el asunto. Un padre que maneja descontroladamente con sus hijos lo expone al peligro. El padre fue encargado de Dios para proteger y servir a sus hijos, ¿no? Pero en este caso, el padre no lo hizo, hermano. No lo hizo. Entonces, esto es injusto, pero así es como funciona la vida. Los hijos están expuestos a los beneficios o a la destrucción basado en las decisiones de los padres. Este es un ejemplo físico, ¿no?, de la responsabilidad que tienen los padres para distinguir el peligro y establecer límites de protección alrededor de los hijos. Los niños en general no tienen pues una comprensión de la gravedad del peligro en que se puedan encontrar. Dios, en su gran inteligencia, puso a los padres como agentes protectores en la vida de los niños. Se supone que los padres deberían tener un mayor entendimiento que los niños en cuanto a los peligros de este mundo. Por lo tanto, un padre sabio y amoroso establece límites protectores para proteger la vida de los niños. Los padres sabios tal vez edifiquen un muro, una puerta, ¿no?, cerrada con candado, para que cuando el niño baje del segundo piso hasta el primer piso no se caiga. O en todo caso, cuando ve que tiene medicinas altamente tóxicas, tiene que guardarlas muy herméticamente en un gabinete para que el niño no pueda tomarlas. Cualquiera sea la situación, el padre tiene que ser el protector de sus hijos. Y la pregunta es, ¿por qué hay muchos accidentes de niños de ese tipo? No han entendido su rol de protección. Tienen los hijos por tener. No saben que desde qué momento de la concepción tienen que ser protectores de sus hijos. Tienen que estar cuidando a sus hijos. Y a veces nuestra cultura lo deja todo a la mamá.
la mamá tiene que cuidar en todo. El papá se va a trabajar y se desentiende de todo. Por eso es que nosotros tenemos que tener una cultura de bendición que estamos aprendiendo en estos días. Amén. Otro padre, pues, la mayoría de los padres comprenden la importancia de establecer barreras físicas para sus hijos, pero muchos parecen estar inconscientes de establecer barreras espirituales, ¿no?, para protegerlos del ataque espiritual que reciben los hijos. Por ejemplo, un padre cristiano en un viaje de negocios se encontraba en un hotel, ¿no?, soportando mucha presión que había conseguido en el trabajo y se siente desanimado. Prende la televisión y comienza a pasar los distintos canales. Pronto llega a un canal pornográfico y es tentado a mirarlo. Después se siente culpable y le dice a Dios a la mañana siguiente que le perdone. Pregunta: ¿las decisiones de este padre le han afectado solamente a él o a alguien más? ¿Qué dicen ustedes? Claro que le han afectado no solamente a él, sino a alguien más. Como el padre es el encargado de proteger a su esposa e hijos, Satanás puede tener acceso al hijo de un padre cristiano en el área donde el padre ha pecado. Satanás ata al padre y le quita su autoridad. El padre, en este ejemplo, no tiene conocimiento de su papel como protector espiritual para sus hijos. Por lo tanto, unas semanas después, está sorprendido y destrozado cuando él y su esposa se enteran que su hija de 13 años, escuchen bien, que su hija de 13 años ha estado enviando mensajes con fotos sensuales a los chicos de la iglesia. ¿Cómo pudo ocurrir esto?, se pregunta. Satanás tuvo éxito al atar al padre en el ámbito de la pornografía y por medio de esa puerta abierta el enemigo tuvo acceso a la hija. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice que nuestro adversario Satanás anda alrededor nuestro como león rugiente, viendo a quién devorar. ¿A quién va a escoger el diablo para devorar? Es importante entonces que el padre ahora cierre esa puerta espiritual que él abrió, arrepintiéndose de sus acciones ante Dios, y luego debe recuperar ese terreno que le entregó al enemigo en su vida y en la vida de sus hijos. Dios estableció muchas barreras protectoras para las familias mediante ceremonias, tradiciones y valores culturales, pero nuestra sociedad en gran parte las ha abandonado porque no entienden su propósito. Los padres no se dieron cuenta que de estas tradiciones crearon o mantuvieron una barrera espiritual de protección alrededor de sus familias. En realidad, hermanos, la familia cristiana es una entidad espiritual. Repito, la familia cristiana es una entidad espiritual porque está conectado con Dios y no es solamente un grupo de personas que viven bajo un mismo techo. En Génesis 2, versículo 24, cuando dice que el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne, la frase una sola carne se refiere a que esta entidad espiritual ha sido creada en ese momento. Los dos espíritus se han unido, la del hombre y la mujer. Como entidad espiritual, entonces, nos encontramos actualmente expuestos a batallas espirituales. Mientras que el plan de Dios es equipar a cada uno de sus hijos para cumplir el propósito de destino y identidad dado por Dios, el plan de Satanás es destruir el destino y la identidad de todos. Por lo tanto, se desata una batalla espiritual por el acceso a la vida de cada persona desde el día de la concepción. Y como un bebé en el vientre no tiene oportunidad ni siquiera de comprender que Satanás busca destruirlo su vida, Dios, en su gran inteligencia y misericordia, escoge a los padres para que cuiden y protejan la vida de un niño. Dios desea que los padres comprendan las amenazas espirituales contra sus familias y su papel de protectores espirituales para sus hijos por medio del pacto matrimonial. Y aquí viene lo más importante. Los hijos concebidos fuera del pacto matrimonial no tienen protección espiritual. Incluso
Muchos cristianos tampoco se dan cuenta de que el pacto matrimonial es la barrera espiritual de protección que protege a los niños no nacidos del acceso de los demonios. Desde el punto de vista de la guerra espiritual, un hijo concebido fuera del pacto matrimonial está completamente expuesto y vulnerable al ataque de Satanás y sus demonios. Muchas personas no ven las consecuencias generacionales a largo plazo de sus acciones. Por eso es que Dios nos dejó instrucciones estrictas en la Biblia. Cuando una persona desobedece una instrucción de Dios, o sea que comete pecado, está potencialmente abriendo puertas al enemigo y a sus demonios en su propia vida y también en la vida de sus hijos. Hermano, qué tremendo es poder entender de que el matrimonio es una entidad espiritual, hermano. Nosotros cuando venimos a Cristo, desde un inicio tenemos que entender que ya pasamos a un mundo espiritual, caminamos en el espíritu. Somos gentes espirituales, no carnales. Antes de conocer a Cristo éramos carnales, ahora somos espirituales. Y como entes espirituales, como estamos aprendiendo en esta mañana, nosotros somos protectores de nuestros hijos. Pero muchos somos protectores en el área física. Lo cuidamos a la criatura, que se vaya a caer, a dónde va. Pero no somos protectores en el área espiritual, que eso es lo más importante. ¿Se han levantado ustedes todas las mañanas a sus hijos y poder echar fuera todo enemigo que está alrededor queriendo devorarlos? ¿Le ha puesto usted las manos a sus hijos todos los días, declarando bendición en toda área para que esa criatura pueda estar protegido de toda artimaña del diablo? ¿Está caminando usted en santidad? ¿Está caminando usted conforme a lo que el Señor estipula en su palabra? De tal manera que tenga la autoridad de poder proteger a sus hijos, porque si no lo está haciendo, déjame decirle que el diablo le va a hacer añicos a su hogar. Y va a empezar con la criatura, no con usted. Porque al diablo lo que le interesa es la criatura, no al adulto. Porque él quiere anular una generación. Porque el adulto ya lo tocó. Ya conoce el diablo las debilidades de todo padre, de toda madre. Pero si sigue empecinado en no solucionar su situación, en no alinearse con las cosas de Dios, especialmente con aquellas parejas que no han regularizado su situación ante el Señor, va a ser bien difícil que el Señor pueda derramar bendición en sus vidas y en sus hijos. Amén, iglesia. Una madre cristiana tiene un hijo de 5 años. Este muchacho estaba continuamente diciendo obscenidades, conocía los últimos chistes sexuales y devoraba, dice, cualquier tipo de pornografía que podía encontrar. Lo peor de todo es que un día dejó a su hijo solo en el cuarto con su hermanita de 1 año y medio y habrían pasado no más de 3 minutos. Y cuando regresó, encontró a su hijo desnudo e intentando tener relaciones con su hermanita. Esta fue una escena muy aterradora para ella. La madre sabía que este comportamiento no era normal para un niño de 5 años. ¿De dónde pudo haber sacado este tipo de comportamiento?, se preguntaba la mamá, llorando. Ella sabía que su hijo nunca había estado alrededor de personas que actuaran con este tipo de comportamiento. El niño nunca fue molestado, se había juntado con niños de acuerdo al padre, que permitía que se reuniera, porque sabía el comportamiento de esos niños, y no había pasado nada. Pero era una vergüenza, dice, constante para ella, y no lo podía llevar a ningún lado, porque nunca se sabía qué iba a hacer o decir. Lo tenía que tener vigilante constantemente, porque tenía miedo a poder hacer algún acto ilícito contra su hermanita. La situación era tan grave que pidió ayuda a su pastor. El pastor no tenía ninguna respuesta para ellos. Así que el pastor sugiere que en ese momento se pongan a orar. Mientras oraban, el pastor siente que el Espíritu Santo le guía a decirle a la esposa, desde un inicio,
cómo había concebido esa criatura. ¿Cuándo fue concebido? Le hace esa pregunta. La madre se quedó callada por varios segundos y a medida que comenzaron a correr sus lágrimas por la mejilla, le cuenta a ella que antes de conocer a Cristo, ella tenía una vida desordenada, que incluso cuando concibió esa criatura, lo había tenido pues en una noche de diversión, ¿no?, de promiscuidad con muchos hombres, y aún no sabía siquiera quién era el padre biológico de esa criatura, ¿no? Ella, meses después, conoció al Señor, se entregó, conoció a un varón de Dios, se casó, ¿no? Y no se explicaba cuál era la razón. ¿Qué había pasado? El niño estaba poseído por algún espíritu de lujuria sexual en el momento de su concepción. Su comportamiento actual podría ser el producto de la influencia de ese espíritu demoníaco en su vida. La mamá había abierto la puerta en la vida de su hijo, que permitió que el espíritu la afligiera en el mismo ambiente en el que ella había sido atada. Concebir a un hijo fuera del matrimonio permite que el hijo sea vulnerable al ataque demoníaco. Si bien es cierto que esta es una mala noticia, pero por lo general las buenas noticias son más importantes, ya que si la mamá tiene la autoridad como madre para abrir la puerta, también tiene la autoridad como madre creyente en Cristo Jesús para cerrar esa misma puerta espiritual y ordenarla al espíritu demoníaco que abandone a su hijo. Ahora, se puede comprender por qué algunas personas quedan atadas a un estilo de vida homosexual, hermanos. Porque cuando uno le pregunta a un jovencito o a una jovencita por la actitud homosexual, la mayoría, por no decir la mayoría, dicen de nacimiento. Yo he nacido así, dice. Pero cuando hemos entendido este mensaje, el que ha entendido, yo creo que sí lo han entendido, si bien es cierto, se podría decir que han nacido así. ¿Por qué? Porque en el momento de la concepción, ellos ya habían sido afectados por un espíritu homosexual. De tal manera que los padres han sido los agentes de la situación en que se encuentra esa criatura. Y no ha aflorado en esos momentos, ha aflorado en la etapa de la adolescencia de repente, y los padres se preguntan, ¿pero por qué ha salido así mi hijo o mi hija? Si nosotros escarbáramos desde un inicio, desde la etapa de la concepción, podemos entender que efectivamente esa criatura ha nacido con ese espíritu inmundo. No es que en realidad haya nacido así porque Dios lo creó. Y Dios no crea, pues, deformes. Dios crea completo, Dios crea sano. Pero como se le ha permitido, a través de los padres, que un espíritu inmundo, ¿no?, le inunde en el momento de la concepción, esa criatura, pues, ha crecido con ese espíritu de homosexualismo. Para mí eso ha sido muy revelador. No sé para ustedes, pero para mí es importante, hermanos, que podamos tener una cultura de bendición en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros establecemos una cultura de bendición, ponemos pues un cerco de protección alrededor de nuestros hijos. Y cuando hacemos esto, atamos las manos del diablo para que la bendición siga, de tal manera que nosotros podamos anular lo que el diablo decreta, pero no podemos anular las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Porque las bendiciones de nuestro Padre Celestial se extienden y se multiplican a todas las generaciones. Muchas veces, hermanos, la razón principal de la raíz de rebeldía de los adolescentes es la falta de bendición paternal. Y es por eso que a veces muchos adolescentes en esa etapa se rebelan. Yo he escuchado comentarios que la peor etapa de un niño es la adolescencia, dicen. Yo no lo acepto, ¿no? Bueno, quizás porque recién tengo mis criaturas. Pero yo sí creo que cuando uno bendice a su criatura desde pequeño, cuando uno tiene una cultura de bendición, cuando uno está constantemente al cuidado de su generación, aún de su esposa, ojo, aún de su esposa, porque
Entramos en un ambiente espiritual donde hay una guerra espiritual, hermanos. Cuando uno busca más de Dios, cuando uno se alinea más de Dios, el diablo más ataca. El diablo quiere interponerse. El diablo quiere cortar esa relación, porque sabe muy bien el diablo que todo hombre, que toda mujer que se alinea con el Señor, que es obediente al Señor, que se consagra al Señor, es un arma letal para el diablo. El diablo sabe que en cualquier momento lo puede echar, porque tiene autoridad. Esa autoridad lo ha delegado el Señor. ¿Por qué? Porque está alineado con el Señor. Hace lo que el Señor le dice. Y cualquier ataque del diablo, el hombre o la mujer o los padres no deben tener temor. El temor lo debe tener el diablo. Porque dice la Biblia, ¿no?, que cuando uno es lleno del Espíritu Santo, tienes el poder del Espíritu Santo. Eres dinamita. Somos explosivos. Pero tienes que estar lleno del Espíritu Santo. No a medias. Eso es lo que llama el Señor en estos tiempos. Estos mensajes son pertinentes porque Dios quiere bendecir a su iglesia. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere que nos alineemos para poder recibir la bendición que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Si nosotros nos vamos al pasaje de Caín y Abel. Caín era el primogénito, el que nació primero. Pero nosotros lo vemos como el malo de la película. Como primogénito, él era el que transmitía la bendición de los padres. Adán y Eva habían pecado, pero Dios quería restituir esa relación. Ya había profetizado la manera en cómo iba a venir a través de la mujer, a través de la simiente de la mujer, ¿no?, el evangelio. Ya esa era una promesa, ¿no? Y la Biblia dice que Caín fue concebido según la voluntad de Dios. De Abel no dice nada, solamente de Caín. Fue concebido por la voluntad de Dios. Caín tuvo todas las de ganar, hermano. Tenía todas las bendiciones como primogénito. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se dejó influenciar por el diablo? Adán y Eva no cumplieron el rol de protección sobre Caín. Caín se dejó llenar de envidia por su hermano, porque tranquilamente él hubiera esperado a que Abel le hubiese dicho: ¿sabe qué, Caín? No te preocupes, la próxima vez te voy a guiar cómo poder ofrendar para que tu ofrenda sea agradable ante el Señor. Puede haber sido esa la posibilidad que él podía haber esperado, pero no, él agarró y se dejó llevar por el diablo, egoísmo, y lo mató. Pero hay otra cosa importante, hermano. Caín conversaba con el Señor siempre. Si ustedes leen esos pasajes, siempre estuvo conversando, aún después de haberlo matado, el Señor conversaba con Caín. Tenía una relación muy personal con Caín. Con Adán, cuando cometió el pecado, ya el Señor no conversaba con Adán, pero con Caín sí conversaba, porque lo maldijo. Lo maldijo y le dijo una señal para que nadie lo tocara después de haber cometido pecado. Caín era el que era el elegido, era el primogénito, era el que iba a poder continuar esa bendición que había establecido el Señor. Y el diablo sabía eso. El diablo sabía que si Caín, como primogénito, recibía la bendición, cumplía esa bendición, lo iba a desechar al diablo. Por eso que el diablo ataca a las criaturas, porque las criaturas cumplen la promesa del Señor cuando le dijo a Adán y Eva: se multiplicarán, fructificarán y dominarán toda la tierra. Es ese trabajo del diablo de truncar. ¿Cómo empieza? Cortando tu relación primero con el Señor. Cuando te corta la relación con el Señor, quedas expuesto al ataque del diablo. ¿Cuántos quieren recibir el ataque del diablo? Nadie, ¿no? Nadie. Pero ¿cuántos tienen una relación íntima con el Señor? Amén. Y no solamente es de un día, hermano, es un estilo de vida, es una constancia de búsqueda del Señor.
Primeramente para poder ser transformados y para poder tener y establecer una cultura de bendición en nuestro hogar. Este 10 de noviembre vamos a tener un culto hermoso, ¿no, pastor? Un culto hermosísimo en donde vamos a tratar de aplicar el poder paternal que debe tener todo padre. Porque es una necesidad, hermano. En realidad la mayor necesidad que tiene el ser humano es de ser bendecido. Así es que no hay pretextos para poder no venir ese día. El que no tiene papá igual, la mamá también puede poder cumplir ese rol. Y los padres somos llamados todos a traer a nuestros hijos para que ellos puedan recibir esa bendición que Dios desea para tener una generación bendita, una generación saludable, una generación fuerte, una generación que marque la diferencia. No como Josué, que agarraba y conquistaba, o sea, trabajaba, y no se preocupaba que tenía hijos, porque lo dice la Biblia, ¿no? La generación siguiente no tuvo temor del Señor. ¿Acaso queremos eso? ¿Queremos que nuestros hijos se descarrilen? Hoy en día vemos la situación cómo está atravesando, y los niños son los primeros en que están fuera de los caminos del Señor. Aún hijos cristianos que han estado en un tiempo en la iglesia y se han apartado. ¿Por qué? Porque nos hemos descuidado en protegerlos en el área espiritual. No hemos cumplido el rol de protectores para con ellos. Amén, iglesia. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a entrar a la presencia del Señor para que nosotros podamos ser pues matrimonios guiados por el Espíritu Santo para poder tener una cultura de bendición y poder bendecir a nuestra descendencia, a nuestra generación. Amén. Padre Celestial, gracias te damos, Señor Dios de la gloria, por este maravilloso día, Señor, en donde tú nos has permitido, Señor, poder saber acerca de la bendición que tú quieres derramar a tu iglesia a través de los padres, Señor. Mira, Señor, acá han venido muchos padres, muchas madres, aún madres que no están sus esposos en este lugar, Señor. Pero tú sabes y conoces, Señor, cada situación que puedan estar atravesando, Padre. Porque tú quieres derramar bendición, Señor. Que tú quieres derramar conocimiento, bendito Rey de Gloria, a tu pueblo, Señor. Que en estos tiempos se necesita, Señor, expandir tu reino. Se necesita, Señor Dios de la gloria, levantar nuestras manos y nuestra voz en alto, Señor, para poder mostrarles a este mundo, Señor, que tú eres un Dios vivo, un Dios real, un Dios que bendice, un Dios que transforma, un Dios que cambia, Señor, un Dios, Señor, que está pendiente del huérfano, de la viuda, de aquel que está pasando por dificultades, por situaciones muy tristes, Señor Dios de la gloria, y especialmente por aquellos niños, Señor, aquellos niños, aquellas niñas, Señor, que están siendo arrasadas, Señor, destrozadas por el diablo, Señor Dios de la gloria. Que podamos ser padres, Señor, conscientes, Señor, de nuestra área espiritual, Señor. Conscientes, Señor, que somos agentes protectores, Señor, en el área espiritual, Padre amado, para que tú puedas mostrarles a cada uno, a cada padre, Señor, mi Señor, sean sensibles a la presencia, Señor, tuya, y sensibles, Señor Dios, a todo espíritu inmundo que quiera alterar el orden en el hogar, Señor. Guárdalo, Señor Padre amado, y que sigas tú tocando, Señor, tu iglesia, bendito Rey de Gloria, para el conocimiento tuyo, para la grandeza tuya, Señor, para que poder exaltar tu nombre, Señor, y poder ser, Señor, una iglesia con esas características, Señor, una iglesia que marque la diferencia, bendito Rey de Gloria.